Entonces, hablamos de un ecosistema. La palabra ecosistema se deriva de una palabra que significa, ya les coloco acá, a ver, acá, ahí, que significa eco, significa casa, ¿sí? El prefijo eco significa casa, hogar, lugar donde se desarrolla algo, ¿sí? Entonces hace referencia como a la casa, eh, refiriéndose al planeta Tierra, en pocas palabras, como una casa que va a albergar a todas las diferentes formas de vida que se encuentran en él, ¿sí? Y sistema porque tienen un ciclo, tienen una forma de funcionar en el ecosistema, teniendo en cuenta sus diferentes características, ¿correcto? Ahora bien, entonces un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos a los cuales vamos a llamar biocenosis. Entonces, ojo, aquí en los ecosistemas hablamos de la biocenosis para hablar de todos los factores bióticos. Recuerde que acá les voy a escribir la palabra bióticos, la palabra bio significa vida, ¿no? Entonces, bióticos o factores bióticos significan todas las formas de vida que hay en el ecosistema y el medio físico con el que se desarrollan. A este medio físico yo lo voy a llamar biótopo, ¿sí? ¿Qué son los factores qué? Factores abióticos. Cuando se antecede la letra a una palabra, le está quitando el significado real al resto de palabra que nos queda. Por eso la palabra abiótico significa sin vida. A, sin vida. Es decir, todos los factores sin vida o físicos que se van a encontrar allí. Entonces, nos dice que en un ecosistema los organismos dependen unos de otros, ¿cierto? Pero también dependen de su medio ambiente, es decir, dependen de qué? Del hábitat donde se están desarrollando. Por hábitat reconocemos a un lugar donde van a habitar diferentes organismos y se van a poder desarrollar. Entonces acá me dice que un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. Este concepto, que comenzó a desarrollarse desde 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos, por ejemplo, entre plantas, animales, bacterias, protistas y hongos, es decir, los reinos de la naturaleza donde se encuentran clasificados los organismos, que forman comunidades. Entonces ahí vuelven y nos dicen biocenosis. Las comunidades son todos los organismos vivos de un ecosistema y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. Aquí les dejé un mapa conceptual donde aparecía ecosistema, el biótopo, y ecosistema, la biocenosis. Entonces acá en el biótopo yo colocaba energía solar, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, el clima, la temperatura, las precipitaciones, bueno, etcétera. Todo eso hace parte de un ecosistema, ¿sí? Y todos los ecosistemas que nosotros conocemos tienen diferentes características. La otra parte es la biocenosis, que son todos los seres vivos. Entonces, se empieza a hablar de la organización de la vida desde las especies, desde lo más específico a lo más general. Si hablamos en esa forma, hablamos de las especies, de las poblaciones, de las comunidades, ecosistemas, ¿sí? Hasta llegar a lo más grande, que es la capa que va a abarcar todas las formas de vida del planeta, que vendría siendo la biosfera. La actividad que tienen, entonces, ojo, hasta medianoche está abierta la plataforma. Es realizar un dibujo del ecosistema selva tropical, no otra. Y señalar cuál es su biótopo y cuál es su biocenosis, como la más característica de este ecosistema. ¿Correcto? Bueno, hasta ahí vamos acerca del tema de ecosistemas. ¿Correcto eso? Ahora bien, vamos con la primera parte que nos compete acerca de ecosistemas. Esta primera parte son los factores abióticos.
Entonces, como título vamos a escribir factores abióticos. Factores abióticos. Entonces, usted ya sabe que eso va tomando apuntes, por favor. Entonces, ojo, vuelvo y le digo, así suene repetitiva, no se deje atrasar. ¿Lo puede hacer en esta hora? Hágalo. Coja su esfero y empiece a hacerlo. Factores abióticos. Entonces, ahí les escribo, entre paréntesis, factores físicos, ¿cierto? También llamados sin vida. ¿Correcto eso? Bueno, entonces me dice que un ecosistema es un lugar en el cual, aquí vuelvo y le repito como la definición, aunque ustedes ya la tienen, entonces ahorres ese pedazo. Un lugar en el cual los organismos vivos y elementos no vivos o factores abióticos del medio ambiente interactúan como una unidad, es decir, que se van a juntar en uno solo y van a formarme un solo sistema. Mientras que los factores bióticos estudian los seres vivos, ¿listo? Los factores abióticos o físicos en la ecología se centran en el estudio de componentes no vivos del medio ambiente que rodean a las especies y que le permiten vivir, ¿sí? Entonces recuerden que los factores abióticos son muy importantes porque son los que permiten las formas de vida en los ecosistemas. Al determinar la disponibilidad de recursos esenciales como la luz solar, el agua, el oxígeno, materia orgánica o los minerales, se esclarece qué organismos pueden sobrevivir en un lugar determinado. ¿Qué es un factor abiótico entonces? Son factores físicos no vivos que encontramos en los ecosistemas, afectan la calidad, la capacidad, de los organismos vivos para sobrevivir y reproducirse. Incluyen todo el ambiente inerte, su agrupación constituye el biótopo. Entonces, ojo acá, cuando yo les pregunte qué es un biótopo, son todos los factores físicos en un ecosistema, ¿cierto? Aquí les vuelvo a escribir lo que ya les había dicho. El término biótico proviene de las raíces a, que significa sin, y bio significa vida, es decir, sin vida. Bueno, dentro de los principales, aquí ya esto es importante, entonces vamos a ir tomando apuntes. Dentro de los principales factores abióticos que podemos encontrar en un ecosistema, tenemos que hacer como la distinción entre ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, ¿sí? Porque estos factores van a variar drásticamente teniendo en cuenta el hábitat o estos dos lugares, ¿correcto? Entonces, si hablamos de un ecosistema terrestre, encontramos el clima, el suelo, la disponibilidad de agua, el relieve, la altitud, y vamos a encontrar otro tipo de factores abióticos según el ecosistema donde nos encontremos. Dentro de los ecosistemas acuáticos podemos encontrar el sol, entonces no es lo mismo la radiación solar que llega a profundidades y a no profundidades o a partes no tan hondas. El aire, no solo en la atmósfera, también está disuelto en el agua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo respiran o cuál es la capacidad de oxígeno que se encuentra en estas fuentes hídricas? El espacio geográfico, el relieve, el agua, el grado de salinidad, la temperatura a la que se encuentra el agua, el clima, la presión. Bueno, vamos a ver uno por uno de estos a continuación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la luz, también llamada energía del sol, ¿correcto? Bueno, entonces, la luz, que es el primer factor abiótico que estamos viendo, ¿sí? Es supremamente esencial, es decir, si nosotros no tuviésemos sol, si el sol por alguna razón física se apagara, pues fácilmente diríamos que el tiempo que le queda a la humanidad o al planeta Tierra es muy corto, ya que debido o al estar en la posición, en esa órbita en la que estamos a nivel del planeta, ¿cierto? Nos llega la cantidad de sol adecuada para que las plantas específicamente puedan realizar procesos como la fotosíntesis. Entonces, la luz es muy importante en procesos de la fotosíntesis en plantas.
pero no solamente en plantas. Entonces recordemos que las plantas no son las únicas que hacen proceso de fotosíntesis. También lo pueden hacer bacterias y también lo pueden hacer algunos protistas. Entonces dice, por ejemplo, una elevada luminosidad favorece el crecimiento del fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Sobre un ecosistema acuático, por ejemplo. Entonces, ojo acá. ¿Alguien sabe qué es el fitoplancton? ¿No? ¿Qué es el fitoplancton y por qué es importante para el planeta? El fitoplancton está clasificado. ¿Dentro de qué reino podríamos meter al fitoplancton? ¿A qué le suena la palabra fito? El prefijo fito de qué palabra es típica. De vegetales, ¿sí? Entonces el fitoplancton pertenece al reino protista, ¿sí? Entonces en el reino protista lo vamos a encontrar en una clasificación de organismos parecidos a plantas. Recuerden que, miren, el reino protista fue el primer reino que apareció después de las bacterias, ¿sí? Por eso se llama pro. La palabra pro significa primero, ¿correcto? Significa primero. Protista, primer reino que apareció después de las bacterias, ¿sí? Los protistas son organismos o parecidos a plantas. Es decir que aunque son parecidos a plantas, no cumplen todas las características que deberían tener como plantas, por eso no los podemos englobar o agrupar o clasificar en el reino vegetal. ¿Correcto eso? Ahora bien, este fitoplancton es muy importante ya que es el responsable del 70% de oxígeno en el planeta. ¿Ven? Lo importante que es decir que cuando él realiza el proceso de la fotosíntesis, en el cual absorbe todo el gas carbónico y nos devuelve como producto la glucosa y el oxígeno, ¿cierto? Solamente a partir de la luz solar, del gas carbónico y de agua, él nos devuelve eso, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, él devuelve el 70% de oxígeno al planeta. Mírenlo acá, acá se los coloqué, por eso quise colocar pues como esta imagen, espérenme, cojo el lápiz, obviamente si se deja coger, acá está. Todo este que se ve acá, que son como pequeñas algas. Ellos se pueden encontrar tanto en ecosistemas de agua dulce como en ecosistemas de agua salada. Todo este que usted ve acá es el fitoplancton, ¿sí? Y más acá o más abajo se puede encontrar el zooplancton, que es del mismo reino, del reino protista, y entonces ya no van a ser organismos parecidos a plantas, sino organismos parecidos a animales. Entonces recuerden que cuando hablo del reino protista, hablo de parecidos, parecidos a plantas, parecidos a animales, parecidos a hongos, ¿sí? Debido a que como fueron los primeros que aparecieron, son vidas o son formas de vida muy parecidas a las que encontramos actualmente y que presuntamente fueron como los primeros hechos evolutivos de cada uno de los reinos que conocemos en la actualidad. Aquí encontramos el zooplancton. Estos dos son muy importantes. El fitoplancton, porque nos brinda el oxígeno, miren, oxígeno para la atmósfera, pero no solamente en la atmósfera, sino también en los ecosistemas acuáticos. Y el zooplancton, que son como formas pequeñas de animales, ¿cierto? Va a servir de alimento a las diferentes formas de vida que se encuentran aquí en estos ecosistemas acuáticos. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía solar que se encuentre o que irradie al ecosistema, se van a producir diferentes tipos de adaptaciones, ¿cierto? En los ecosistemas y se van a producir diferentes tipos de procesos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una selva tropical, ¿aquí en Colombia hay selva tropical? Ya que investigaron, ¿sí hay selva tropical acá en Colombia? ¿Sí o no? Sí, cierto. ¿Dónde se encuentra esa selva tropical? Ese ecosistema aquí en Colombia, ¿dónde se encuentra?
los que ya hicieron la tarea. ¿Dónde se encuentra la selva tropical? ¿Cuál es la ubicación geográfica? ¿No? Bueno, la ubicación geográfica entonces de la selva tropical va a ser la gran parte o toda la parte de la Amazonía, ¿sí? Entonces, en Colombia nos corresponde una pequeña parte de esa selva tropical, porque van a haber otros países aledaños que van a ser como más beneficiados de este ecosistema. Por ejemplo, Brasil tiene casi el mayor porcentaje de esta selva tropical, o también llamado bosque tropical, lo tiene Brasil, ¿sí? Entonces recuerden todo lo que pasó con Brasil entre el año pasado y entre este año que está ocurriendo, sino que no ha tenido como mucho auge esa noticia debido al coronavirus, ¿no? Entonces todas las hectáreas de bosque o de selva que está quitando presuntamente el presidente, ¿no? Entonces con fines económicos. Estas selvas son muy importantes porque pueden albergar árboles que son, o plantas arbóreas, es decir, que son altas, ¿sí? Y estas plantas son muy apetecidas por su madera, ¿sí? A nivel industrial por su madera. Entonces, pues lo que se está haciendo es talar toda esta selva, ¿cierto? Con fines económicos y pues obviamente el Amazonas es considerado a nivel mundial, uno de los pulmones del mundo, casi uno de los más importantes. Entonces, sin quererlo, Colombia tiene una de esas riquezas y la está acabando, ¿no? Entonces, estamos acabando con estos ecosistemas y con eso estamos acabando la cantidad de oxígeno porque obviamente al tener gran diversidad de plantas, pues nos están ofreciendo a la atmósfera gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces toda la contaminación que se produce en Colombia casi que se la están comiendo estos ecosistemas. Y si los quitamos, pues eso va a generar en el planeta Tierra sin duda un desequilibrio totalmente a nivel ecológico. Entonces, bueno, este es el fitoplancton y el zooplancton. Pregunto por nombres y les voy poniendo nota de una, ¿sí o no? Claro, estaban supremamente atentos. Reino protista. ¿Qué es el reino protista? Reinos de la naturaleza. Andrea, nómbrame los reinos de la naturaleza. ¿Cuántos reinos? Más allá. ¿Cuántos son? Los dedos de la mano. Andrea, enciende tu micrófono. No me vaya a apagar la cámara como hacen en sexto y séptimo, es donde me apagan la cámara. Pregunto algo y eso, ¡pum! Me apagan la cámara de una profe, me quedé sin señal. Andrea, ¿cuáles son los 5 reinos de la naturaleza? Rápido. No se te escucha. Eso. ¿Cuál es? Reino natural. No, ¿cuál reino natural? Reino vegetal. ¿Cuál otro? El fungi. El fungi, el de los hongos. ¿Cuál otro? El reino animal. El reino animal. Te faltan 2. El reino monera y el reino del que estoy preguntando. ¿Cuál es? El reino protista. Daniela, presuntamente de esos 5, ¿cuál fue el primer reino que apareció? ¿Cuáles fueron los primeros organismos que poblaron la Tierra? Daniela Rodríguez. El reino protista. El reino protista, no. ¿Cuál fue el primer reino que apareció en el planeta? ¿Quiénes fueron los primeros organismos que poblaron el planeta Tierra? Mafe. Las bacterias. Las bacterias, muy bien, Haider. ¿Y a qué reino pertenecen? Al fungi. Sí. No, ¿cuál fungi? El fungi es el reino monera. reino monera. El reino monera es el que va a clasificar a todas las bacterias, no solamente bacterias, sino también cianobacterias. Las cianobacterias también son muy importantes, también se llaman algas verde azules y en los ecosistemas acuáticos también brindan oxígeno en las diferentes fuentes hídricas. ¿Correcto eso? Y entonces, Mafe, características de los protistas. Los que le siguen a las bacterias. Entonces, todas las formas evolutivas
de las bacterias, porque indiscutiblemente venimos de la evolución de bacterias, todas las formas que le siguieron en forma evolutiva a las bacterias empezaron por un principio y ese principio fue el reino protista. Por eso allí es muy difícil decir a este reino pertenecen tales organismos. Por eso nosotros decimos al reino vegetal pertenecen las plantas y podemos nombrar plantas, ¿cierto? Al reino animal pertenecen los animales y podemos nombrar animales. Pero cuando nos dicen el reino protista, díganme un organismo que pertenezca al reino protista. A ver. Fitoplancton. El fitoplancton, muy bien. Dijo, lo acabamos de ver, profe. Entonces, ahí hablamos de organismos parecidos a, ¿sí? Entonces, parecidos a plantas, parecidos a animales, parecidos a hongos, es decir, con características muy cercanas a estos reinos, pero que no cumplen con todas las características o funciones de estos organismos y por eso no los podemos clasificar allá. Un caso, por ejemplo, son las euglenas. Las euglenas son parecidas a plantas, pero tienen un flagelo que les permite moverse. Y usted recuerde que las plantas no tienen locomoción. Por lo tanto, no las podemos englobar en ¿dónde? En el reino vegetal, pero sí en organismos parecidos a plantas, ¿correcto? El fitoplancton, entonces, es otra forma de vida de los protistas parecidos a plantas. El zooplancton, ¿cierto? Es una forma de vida, ¿cierto? Parecidos a animales. Ahora bien, entonces, ¿por qué es que es importante el fitoplancton, Jamie? Porque él es el que da como el 70% del oxígeno del planeta. Muy bien. ¿Por qué es importante la luz solar en estos ecosistemas donde se encuentran el fitoplancton? Andrea, se quedó congelada Jamie. Andrea, ¿por qué es importante la luz solar para el fitoplancton en estos ecosistemas? ¿Quién me contesta? Daniela, ¿por qué es importante? Daniela Sofía. Porque pues es esencial para que las plantas hagan la fotosíntesis. Bueno, pero no las plantas, en este caso el fitoplancton. Es importante para que realicen el proceso de fotosíntesis, porque sin el proceso de fotosíntesis no tendríamos oxígeno. Daniela, usted misma, ¿dónde podemos encontrar más cantidad de fitoplancton? ¿En las profundidades o en las laderas de estos ecosistemas? ¿Dónde cree que se podría encontrar el fitoplancton? ¿Bien profundo o en la superficie? Como que en el agua. Sí, en el agua están. En el agua están, Sofía. ¿Pero en qué parte principalmente? ¿Bien profundos o en la superficie? ¿Quién me quiere contar? No sé, yo creería que bien profundos. Pues por lo que allá se producen como más alguitas y plantas acuáticas. No, al revés. Se producen más a nivel de la superficie y casi que en la parte media, es decir, ni tan profundo ni tan arriba. En la parte media vamos a encontrar gran cantidad, no solamente de fitoplancton, sino de vida vegetal. Esto se debe a que allí llega el sol con mayor eficiencia. Si ya vas muy a lo profundo, el sol ya no va a entrar o la radiación solar ya no va a entrar con tanta eficiencia. Por lo tanto, se va a dificultar que el proceso de la fotosíntesis. Si se sumerge bien en los ecosistemas acuáticos, ¿cierto? La vida que se encuentra en las profundidades, primero que todo, hay poca luminosidad debido a que llega poca radiación solar, ¿sí? Y allí los organismos empiezan a hacer otros procesos, como por ejemplo la quimiosíntesis, ¿sí? Que es como la forma en la que algunos animales y algunas plantas también pueden producir como luminosidad para que se pueda de cierta manera ver en la profundidad, ya que no llega mucha radiación solar allá, ¿ven? Entonces, el fitoplancton y las plantas acuáticas las vamos a encontrar casi que en la parte media entre la superficie y entre la profundidad de estos ecosistemas. Fitoplancton, entonces, muy importante y allí el factor abiótico, luz solar, es muy importante para realizar los diferentes procesos de fotosíntesis. ¿Correcto eso? Bueno,
Seguimos entonces. Mi siguiente factor es el relieve o la altitud, ¿correcto? Relieve o altitud. Segundo, son las condiciones geográficas y la orografía. La orografía es como la parte de la geografía física que se encarga del estudio, descripción y representación del relieve terrestre, del terreno con su altitud. No es lo mismo si estás a nivel del mar que hacer vida a 5.000 metros de altura o viviendo en zonas escarpadas de montaña que en una llanura, ¿correcto? Entonces, la altitud hace referencia aquí en Colombia, o en los lugares que se encuentran sobre la línea del Ecuador, porque nosotros recuerden que por nuestra ubicación geográfica estamos sobre la línea del Ecuador, ¿no? Entonces, esa ubicación hace que nosotros, número uno, no tengamos se me fue la palabra, no tengamos estaciones. Entonces, acá no tenemos invierno, aquí no tenemos primavera, no tenemos verano. ¿Sí me hago entender? Aquí se presentan los llamados pisos térmicos, ¿sí? Entonces, esos pisos térmicos dependen de la altura que se vaya ganando sobre una línea o sobre una base, que es la altura sobre el nivel del mar, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos la altura sobre el nivel del mar. Aquí tenemos, digamos que este vendría siendo el nivel del mar, ¿sí? Y estamos a 0 metros, es decir, estamos sobre el nivel del mar. A medida que vamos subiendo, miren, 500 metros, 1000 metros, y acá pues este diagrama llega hasta 1600 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? ¿Qué va cambiando también, chicos? Hay algo que va cambiando. La temperatura. La temperatura. Y la temperatura hace que cambie algo que se llama ¿cómo? ¿El qué? El clima, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos ascendiendo, ¿sí? Es decir, vamos ganando altitud, entonces la temperatura también va disminuyendo. A nivel del mar, la temperatura es mayor, pero a medida que vamos subiendo, la temperatura disminuye y con esta también disminuye o los factores climáticos van a cambiar, ¿sí? ¿Correcto eso? Entonces, la altitud modifica las diferentes formas de vida que se encuentran en los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, aquí bien en lo alto vamos a encontrar diferentes tipos de adaptaciones. Entonces, los animales van a tener pelaje, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para resguardarse del frío. Las plantas van a tener características diferentes a las plantas que se encuentran aquí en estos ecosistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos por acá a un bosque seco, aquí en Colombia hay desiertos. ¿Podemos hablar de desiertos? No, aquí no hay desiertos, ¿sí? Hay ecosistemas muy parecidos a desiertos, pero el único desierto que conocemos, bueno, el único no, uno de los desiertos que conocemos es el desierto del Sahara, ¿sí? Pero aquí en Colombia lo que encontramos, a diferencia de desiertos, son, por ejemplo, bosques secos. Después de eso vamos a ver los diferentes tipos de ecosistemas. Entonces encontramos bosques secos, en los cuales, por ejemplo, encontramos plantas cactáceas. ¿Cuáles son las plantas cactáceas? El cactus que nosotros vemos aquí normalmente con espinas, ¿sí? Estos ecosistemas, por ejemplo, tienen este tipo de plantas, en los cuales las hojas casi que no existen, y los que hacen el proceso de la fotosíntesis son los tallos, que son como esos abultamientos de donde salen las espinas, ¿ven? Entonces las espinas no tienen clorofila, las hojas que son modificadas en forma de espinas no tienen clorofila, por lo tanto no pueden hacer fotosíntesis y por lo tanto no tienen estomas, no pueden dejar casi que perder el agua que se encuentra en el interior de la planta, ¿sí? Esto hace que se agrupen como más o menos en esta posición, muy cerca al mar, pero no totalmente en la línea como tal. Si yo paso una planta de estas, por ejemplo, aquí a un clima frío, pues muy seguramente no va a poder existir, ¿cierto? Debido a que las condiciones o los factores abióticos no le permiten ese tipo de ecosistemas, ¿correcto? No le permiten ese tipo de adaptaciones. Acá podemos hablar de procesos
directamente o inversamente proporcionales. Cuéntenme, ¿qué es un proceso directamente proporcional? Pues creo que, pues si no estoy mal, es que las dos suben o bajan al mismo tiempo. Y Ah, uno inversamente proporcional es que una va subiendo mientras la otra va bajando. eso, Y al revés. muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de procesos directamente o inversamente proporcionales. Estamos hablando de procesos directamente proporcionales. Mire, a medida que aumenta quién. Ah, no, mentiras, inversamente. A medida que aumenta quién. La altitud o la altura sobre el nivel de mar, ¿aumenta la temperatura? ¿Sí? Oye, ¿Se aumenta? Disminuye. Disminuye. Entonces son procesos inversamente proporcionales. A medida que la altitud aumenta, la temperatura disminuye. ¿Correcto eso? Bueno, esa es la altitud. Entonces hablamos de la altitud. Hablamos de la altitud para decir que se modifica la temperatura y por ende se modifica el clima del ecosistema. A medida que ascendemos, la temperatura disminuye. En un pueblo de montaña suele hacer más frío que en un pueblo costero, es decir, en un pueblo que es más plano o más llano. Nuestro otro factor es la presión. ¿Listo? La presión también tiene que ver con la altitud. Entonces dice que es un aspecto físico del agua relativo a según la profundidad del mar que limita la vida de muchas especies. Hablamos acá, si hablamos aquí arriba, ya no debajo del mar, sino aquí arriba, hablamos de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Qué será esa presión atmosférica? Cuando ustedes les hablan de presión, ¿de qué están hablando? ¿Qué es presión? Si yo hago esto, yo cojo un esfero y bueno, y hago esto, presiono, ¿qué estoy ejerciendo sobre él? ¿una fuerza? Una fuerza, ¿sí? Es una fuerza. Entonces, si yo digo presión atmosférica, entonces sería una fuerza que ejerce ¿quién? La atmósfera sobre los cuerpos, ¿ven? Entonces, miren acá, aquí vuelven y nos presentan la misma montañita, ¿ven? A medida que yo voy subiendo, cuéntenme, ¿la presión aumenta o la presión disminuye? A medida que yo subo, ¿aumenta o disminuye la presión? Aumenta. Aumenta. Bueno, entonces si yo pregunto a nivel del mar, ¿es mayor o menor la presión? Es Menor. mayor, es menor la presión, ¿cierto? Y a medida que yo voy subiendo, es mayor la presión que se ejerce sobre los cuerpos. Mayor la presión. ¿Sí es correcto? ¿Hasta ahí vamos claros? Ok. Bueno, voy a borrar acá. Mi última es el agua. ¿Listo? Entonces, el agua nos dice que es esencial para la vida y es un factor limitante en ciertos ecosistemas. En Colombia tenemos gran cantidad de agua debido a nuestra ubicación geográfica y eso permite que haya biodiversidad. Entonces, se dice que en el planeta Tierra, el 70% que se encuentra en el planeta Tierra es ¿qué? Agua. ¿Sí? Es decir, que miren, casi las 3/4 partes del planeta Tierra son agua. Y el resto, pues, es continente, es decir, es tierra. ¿Correcto? Y de ese 70%, el 97.5% es agua salada, es decir, es agua que no sirve o no es comestible o no nos sirve a nosotros en pocas palabras. Y solamente el 2.5% es agua dulce, es decir, que puede ser consumible por el ser humano. Y de ese 2.5, miren, el 70% se encuentra en los glaciales o en forma de nieve, el 30% en aguas subterráneas y solamente el 1% y menos del 1% está disponible para ser consumida por el ser humano.
Entonces, pues eso nos llama a reflexionar sobre el uso que nosotros estamos dando del agua en el planeta, porque miren que es muy poquita la que nosotros tenemos para hacer comestible. Se nos acabó el tiempo, tarea. Entonces ahí les